Bienvenidos un día más, una semanita más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos aquí para movernos un poquito, vamos a mejorar la salud de tu corazón, vamos a tonificar tu cuerpo, vamos a aliviar ese estrés. Si trabajas estos ejercicios a diario que os voy a proponer, podrás controlar incluso tu peso, perdiendo algún kilito de más. Chicos, hoy vamos a ver ejercicios para nuestros queridos mayores en silla. No me enrollo más porque tengo ganas de arrancar este directo, que lo vamos a hacer en un formato muy útil, de unos 20-25 minutos, 20-25 ejercicios para que podáis hacerlo todos los días en casa. Hola a todos los que estéis saludando, vamos a por ello. Vamos chicos, vamos, vamos, que nos vamos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos aquí con el señor Pollo, espero que todos estéis bien. Y vamos a hacer unos ejercicios en silla que nos van a venir tremendamente bien, chicos. Como os digo, me gustaría que en este directo, en este vídeo que os hago con tanto cariño, hagáis preguntas, si os ha gustado, si os ha servido, que me pongáis por el chat un poco, que me pongáis los comentarios que vosotros pensáis que ayudan, y si tenéis dudas, pues luego las iremos resolviendo. Recordad que somos una comunidad con muchas ganas de conocimiento y lo que vamos a hacer es compartir todo para que así pues tengamos pues todas las dudas nos sirvan resolverlas para todo el mundo. Vamos a empezar con una serie de ejercicios. Os he programado unos 10 ejercicios de calentamiento, bueno, en realidad sí, 10 ejercicios de calentamiento y luego le siguen unos 14-15 ejercicios de fuerza y lo vamos a hacer en una silla, porque hay gente que está pues mucho tiempo sentado o que no tiene buen equilibrio y que nos viene muy bien para hacer unos ejercicios delante de la tele, como el que dice, o mirándolos en el móvil. Entonces, vamos a empezar por un calentamiento tremendamente sencillo que quiero que hagáis conmigo en todo momento, y va a ser tan fácil como mover manos y muñecas suavecito, despacito, cada uno a su ritmo. Vamos a hacer un trabajo de unos 30 segundos haciendo círculos hacia adentro y círculos hacia afuera, definiéndolos muy despacio, ¿de acuerdo? Para empezar a calentar nuestras articulaciones. Estos ejercicios de calentamiento que vamos a hacer, los podemos hacer, como os digo, durante 30 segundos. Si alguno piensa que debe hacerlos un poquito más, pues podemos hacerlos un poquito más. Vamos a pasar al segundo ejercicio, que es muy sencillo. Es tan sencillo como levantar la rodilla al pecho. Vamos a fingir una marcha sentada. Ya vamos articulando un poco nuestra rodilla, vamos articulando un poco lo que son nuestra cadera. Disculpad porque tengo una alergia que no veas, no sé si vosotros sois alérgicos, pero aquí en España, en Madrid, nada más salir el sol, empiezan a salir las gramíneas por ahí y me pongo súper congestionado. Así que, venga, seguimos levantando, llevamos 25 segundos, vamos a ir hasta los 30 y ahora lo que vamos a hacer es apertura y cierre de rodillas, tal cual. Pivotando en el suelo, acompañamos con nuestras manos, abriendo y cerrando muy despacito. Como os he dicho, os he programado los 30 segundos de cada ejercicio. Aquí ya estamos activando la elongación de los aductores, que muchas veces cuando pasamos mucho tiempo sentados se acortan y luego nos penalizan a la hora de andar. Así que venga, seguimos abriendo y cerrando durante 30 segundos. Acompañarme en este viaje, que van a ser unos 25 minutos de ejercicios que podremos hacer mañana y tarde, o, bueno, una vez al día mínimo, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es tan sencillo como flexo-extensión lumbar. Apoyándonos en nuestras manos, nos vamos a echar hacia adelante y hacia detrás, muy despacito, con un control de manos, para no dejar que trabaje la espalda directamente, sino que nos ayuden un poquito a remontar los brazos, tanto a bajar como a subir. Ya habrá tiempo de trabajar la lumbar, ya va a haber tiempo de trabajar nuestro abdomen, que vamos a hacer abdominales. Es un trabajo muy completito que os he hecho muy concienzudamente para tocar todos los músculos del cuerpo prácticamente. Una vez que estamos aquí, podemos hacer este ejercicio de varias maneras, que es una rotación a izquierda y a derecha. Como veis, yo estoy pivotando de lado a lado. El que quiera puede meter los brazos agarrándose los codos
apretando un poquito de lado a lado para que sea la movilidad más sinérgica, más bonita y que ya empecemos a calentar los hombros. Pero el que no, simplemente 2 manos a un costado, 2 manos al otro costado. Me voy a ir moviendo un poquito de izquierda a derecha para que veáis que mis piernas no se mueven y es mi torso el que se está moviendo. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar lateralidad, las manos en las caderitas y nos vamos a dejar levemente caer hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué se llaman ejercicios de calentamiento? Porque nos ayudan a movilizar y a generar una serie de movimientos que van a calentar y estirar un poco nuestra musculatura para que no nos dé frío a la hora de tonificar, ¿vale? Entonces ahí estamos, la tiradería cortita, vamos por nuestro 6.º ejercicio y ahora vamos a pasar a cuello, ¿vale? Cuando pasemos al cuello, lo que vamos a hacer son movilidades también básicas, por favor, sin mareos. Nos dejamos caer, estamos trabajando lumbares, aunque veáis que mi cuello también pues ayuda a lateralizar un poquito. Para hacer cuello vamos a empezar haciendo sí durante 10 segunditos. Vamos a hacer no durante otros 10 segunditos. Y este parámetro siempre digo que hay que hacerlo muy despacio porque puede originar cierto mareo. Cuando tenemos cervicoartrosis, cuando tenemos un poquito de cuello un poquito duro, por decirlo de alguna manera, y ahora oreja al hombro, muy despacito, oreja al hombro. Tenemos el cuello un poquito duro, nos puede provocar ese cierto mareo. Entonces, todo sin mareos. Pasamos ahora para hacer un poquito de movilidad de hombro. Como estáis viendo, a mí me gusta llamarlo el Michael Jackson, porque bueno, hace una especie como de baile así, ¿no? Dejamos caer los brazos alrededor del cuerpo y lo que vamos a hacer es llevar los hombros hacia adelante unos 15 segundos y otros 15 segundos hacia adelante para poder estirarlos y poder moverlos bien, porque ahora nos vamos hacia adelante con estos hombros. Eso es. Y qué menos de media horita de trabajo que os voy a dar para que hagáis diario, ¿eh? Hay que moverse todos los días. Vamos terminando y hacemos otro ejercicio muy sencillo, las manos encima de las piernas, relajados, y vamos a subir arriba cada uno hasta donde pueda. Recordad, si vosotros subís hasta aquí arriba sin dolor, ese es el ejercicio. Si estáis subiendo hasta aquí y hay dolor, pues un poquito menos y vamos moviendo. Incluso si un brazo duele más que otro, podemos ir subiendo un poquito más. Como veis, no estoy abriendo, simplemente estoy haciendo una flexión de brazos hasta donde dan mis brazos. Llevando la respiración, yo que estoy hablando no puedo llevar la respiración, tú lleva una respiración tranquila y sosegada. Último ejercicio que vamos a hacer es una apertura de hombro. Yo os recomiendo que pongáis la flexión de 90 grados y trabajéis, ya que si lo hacéis con los brazos estirados podéis coger mucha tensión. Entonces, para un calentamiento nos viene tremendamente bien este ejercicio para, bueno, empezar a calentar el hombrito, que lo vamos a trabajar ahora. Así que venga, ponte con ello, ¿eh? Nada de mirar y solo escribir en el chat, no, quiero que os pongáis con ello. Bueno, ya veo ahí que estáis dejando cositas en el chat. Me alegra, bien, bien, hola Víctor, saludos todo el mundo. Bueno, hola a todos chicos, comentarme cuáles son vuestras dudas, comentarme en qué os puedo ayudar, ¿por qué? Porque es tremendamente interesante compartir esto con vuestros seres queridos, con los que queréis que se muevan, con ese amigo que tienes que sabes que no se mueve mucho, que no le gusta mucho pasear, por lo menos que trabaje en silla, alguien que no tenga bien de equilibrio, alguien que se haya salido de una cirugía, alguien que se esté recuperando de una rodilla o de un hombro y no pueda ir, bueno, pues a ciertos sitios a caminar o a pasear o a hacer ejercicio, esto le va a venir tremendamente bien. Vamos a seguir con el siguiente bloque. El siguiente bloque está diseñado para activar un poquito ya la energía, ¿de acuerdo? Van a ser 2 tramos de 5 ejercicios, nos quedan 3 bloques. Y está pensado para dar la energía que tú pienses que le tienes que dar. Yo te marco el ejercicio, tú lo haces como buenamente puedas y te sientes cómodo, ¿de acuerdo? El primer día siempre propongo hacerlo despacito y luego pues ir incrementando. Vamos a hacer cuádriceps con un poquito, activamos lo que es la marcha. Y esto es tan sencillo como activar la marcha. Levantar piernas y, como digo yo, dar un golpecito y acompañar. Se llama marcha en silla, ¿vale? Entonces, vamos despacito, intercambiando brazos,
marcando. El que quiere ir un poquito más deprisa, bienvenido sea. El que no, tranquilamente le vamos dando. Estos son 45 segundos de trabajo, son 15 segundos más que en el calentamiento y lo que queremos es llegar bien al final del ejercicio. Muy, muy importante. Seguimos, eso es, sin hacernos daño, despacito. El que quiera dar un matiz de velocidad se lo da, el que quiera subir un poquito más también puede hacerlo. Últimos 2 segundos. Siguiente ejercicio, os lo defino rápidamente. Quiero que a la vez que apoyéis las manos en las rodillas, activéis gemelo y os pongáis rectos. Nos dejamos caer, nos encorvamos un poquito, activamos gemelos y nos ponemos rectos. Así lo que estamos haciendo es un trabajo de erectores, activación de gemelos y erectores de la columna. Y nos ponemos rectos, muy despacito, ¿de acuerdo? Activamos, pisamos fuerte y nos ponemos rectos. Es un ejercicio que defino en la clínica muchas veces como, imagínate que estás delante de una tapia y tienes que ver algo al otro lado de la tapia, por eso te extiendes. Entonces estás activando gemelo y extendiéndote. Te relajas despacito, despacito, despacito. Activas gemelo y te extiendes todo lo que puedas. Eso es, y vamos con la última. Activamos gemelos y nos extendemos. Tremendo ejercicio de extensión. Vamos a trabajar los cuádriceps, una musculatura tremendamente importante para poder deambular bien. Y vamos a acompañarla con flexión de brazos. Algo tan sencillo como 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Durante unos 45 segundos aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, chicos. Venga, va, animaros. 1, 2, 3, 4, 5. Que notéis que la pierna está trabajando, está fuertecita. Dedos hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con las dos últimas. 1, 2, 3, 4, 5. Última. 1, 2, 3, 4, 5. Para el siguiente ejercicio quiero que deslices donde la espalda pierde su noble nombre hacia adelante, las posaderas. Y el ejercicio es, me dejo caer hacia atrás y aprieto el abdominal. Aprieto, 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 abdominal, abdominal, me voy hacia adelante. Es un ejercicio de abdominal. Podéis hacerlo con las manos hacia adelante sin tocar el respaldo. No estoy tocando el respaldo, ¿lo veis? Y se trata de dejarnos caer, manteniendo la postura, o con las manos en las piernas, dejarnos caer un poquito hacia atrás para tensar toda la musculatura anterior. ¿Vale? Unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos, nos vamos hacia adelante. Más difícil, con las manos hacia adelante, porque hay que contraer un poquito más la musculatura abdominal, chicos. Así que vamos con ello. La última. Perfecto. Después de estos abdominales vamos a hacer una apertura de rodillas y caderas y hombros. Y esto es tan sencillo como pivotar y abrir. Pivotar y abrir. Hacer el pájaro, que se llama. Vamos a trabajar apertura y cierre. Apertura y cierre. Vamos trabajando partes muy importantes de nuestro hombro, partes muy importantes de nuestro glúteo, que nos ayuda a caminar. Glúteo medio, uno de los 7 magníficos de la deambulación, el glúteo. Muy importante, ¿vale? Estabilizar bien escápulas y hombros haciendo este ejercicio. El pájaro. Venga, vamos a ello. Última. Porque ahora sigue un ejercicio que lo llamo la rana nadadora. A ver si os gusta. Me encanta inventarme nombres. A ver si me dais vosotros la idea de algún ejercicio. Fijaros. Estoy en una charca y soy una rana. Crack. Crack. Este ejercicio me encanta. Lo hacíamos que es la terma de Castellalú. A los curistas, a la gente que está jubilada allí en Francia, venía a las termas y yo les tenía que hacer clases de aquaróbic y les hacía hacer la rana y les ponía a hacer este ejercicio, ¿vale? Un buen trabajo de expansión torácico, trabajamos, coordinamos
nos divertimos haciendo un poquito de ejercicio, ¿verdad? Venga. Eso es. Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar un ratito hacia un lado y un ratito hacia el otro. Y lo que vamos a hacer es coger mano detrás de la nuca, el que no pueda puede poner la mano en el pecho y vamos a dejarnos caer haciendo un abdominal muy lateral, ¿de acuerdo? No podemos caer e irnos hacia adelante o hacia atrás, sino que un abdominal tremendamente lateral para trabajar transversos y oblicuos un poquito. ¿Vale? Vamos a hacer unos segunditos hacia un lado, es un ejercicio de ida y venida, y otros segunditos hacia el otro lado, cambiando mano al estómago, manos detrás de la nuca, nos vamos hacia la izquierda. Eso es. Eso es. Perfecto. Venga, nos quedan 8 segunditos, como veis vamos lanzados, haciendo todos los ejercicios sinérgicos, todos detrás uno del otro, sin parar. Para este ejercicio os he diseñado, me ha dado la idea mi hija. Mi hija cuando llegue a mi cama a dormir por la noche me hace así. Y me coge como si fuera una zarigüeya. Entonces lo que quiero es que abráis, cerréis y os deis un abracito. Abráis, cerréis y un abracito. Al igual que antes estábamos trabajando en el otro sentido, la rana, ahora lo que quiero es que hagáis lo inverso, hacia adentro. Haciendo un ejercicio excéntrico de un lado y concéntrico de otro, que se encierre y en apertura. Espero que os guste. Este es el abrazo de mi hija, me gusta llamarlo así. Venga. Nos queda otro ejercicio para cerrar este bloque y lo que vamos a hacer es el Cristo de los pulgares. Pulgares arriba, uno abajo, otro arriba y vamos a ir girando lentamente con el pulgar que mira hacia arriba para hacer un trabajo dorso cervical muy bueno. Me voy girando en distintas posiciones y vosotros hacedlo como podáis. Mucha gente me decía que si subía tanto los brazos se le cargaba la zona del cuello. Bien, los bajáis un poquito y vamos trabajando igual, siempre mirando el pulgar que se va levantando en este ejercicio del Cristo de los pulgares. Aquí ya empiezan los hombros a quemar un poquito, entonces si queréis bajar incluso otro poquito más, se puede bajar, pero el cuello no dejéis de movérmelo, no dejéis de hacerlo bajo vuestras posibilidades. Con este bloque nos quedan 2 más, hemos terminado, hemos calentado, hemos movido parte de arriba, ahora se van a volver un poquito más exigentes y por último nos vamos a levantar de la silla, a hacer trabajo propiamente de pie, ya que la gravedad pues, es una buena resistencia que tenemos que luchar contra ella para algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Así que vamos con la siguiente ronda, con el segundo bloque, que nos llevará otros 5 minutos. Como veis estamos haciendo todo muy rápido para que, bueno, pues esto sea, lo pongo y lo trabajo. Venga chicos, dejadme todas vuestras dudas, animaros a trabajar un poquito conmigo a diario. Este vídeo lo podéis poner todas las veces que queráis, lo podéis comentar todas las veces que queráis, que yo os voy a contestar buenamente a todo lo que pueda. Así que vamos a empezar con los ejercicios y ahora vamos a hacer una marcha un poquito más exigente, ¿de acuerdo? Entonces, para la marcha más exigente os pediría que pusieseis las manos detrás de la nuca y empezaseis a hacer un movimiento de rodillas al pecho. El que vea que esto es demasiado puede seguir golpeando las manos o simplemente levantando y cerrando, pero me gustaría ya que la marcha fuese exigente. Venga, 5 ejercicios, esos. Muy bien. Este ejercicio ya empieza ya a pedirnos un poquito de, bueno, de energía. Esto ya empieza a ser otra cosa. Qué bien nos puede venir esto, fíjate, en ayuno nos puede venir muy bien, nos ayuda a quemar unas calorías de más, nos ayuda a empezar a oxigenar nuestro cerebro, que es algo que nos viene muy bien por la mañana. Eso es. Perfecto. 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 Venga, ahora vamos a hacer un ejercicio que se trata de trabajar lumbar, la zona posterior, y va a ser tan sencillo como nos dejamos caer con brazos hacia adelante y volvemos hacia atrás lentamente. Nos dejamos caer hacia adelante y volvemos hacia atrás lentamente.
Así lo que estamos haciendo es trabajando hombros y cuando llegamos a este punto la lumbar se tiene que tensar bien tensita para que nos permita, oye, pues no caernos, ¿eh? Entonces, aquí, el que vea que con los hombros se le queman un poquito, puede hacer este ejercicio, incluso hacer fuerza con los brazos, para recuperar, o directamente los brazos al aire, pasando por los dos lados, yendo a la pose casi de los tobillos, en la que generamos esa flexo-extensión para trabajar. Pero el ejercicio original que os he preparado es este, caballeros, este. Vamos trabajando, nos dejamos caer hacia atrás. Eso es, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, este ejercicio es el baile del Tetris. No sé si alguna vez habéis jugado un videojuego en el que caen unas fichas y se juntan unas líneas y bueno, bastante conocido. Es uno de los videojuegos que más se ha jugado en el mundo. Entonces, hay un muñequito que cuando terminas y ganas, hace esto. Hace una especie como de baile, ¿no? Entonces, es un ejercicio que me gusta bastante porque trabaja extensión, trabaja flexión, y os lo tenía que meter. Así que venga, todo el mundo a bailar el Tetris, ¿eh? Podréis hacer primero izquierda y luego derecha, podéis hacerlos alternos, podéis hacerlos al nivel que queráis, los dos a la vez, ¿vale? Yo os doy ideas. A mí me gusta trabajarlo a la vez porque me siento más compensado. Eso es, tenemos el Tetris ahí. Vamos, un poquito más. Apertura. Abriendo las piernas como me habéis visto, me pongo un poquito en oblicuo. Piernas abiertas. Siguiente ejercicio, el molinete. Vamos a hacer el molinete. Es tan sencillo como poner los brazos un poquito en T y lo que vamos a hacer es ir a tocarnos un pie, subimos a tocarnos el otro. El que no pueda bajar mucho me puede ir a tocar una rodilla, porque lo que quiero es que haya un poquito de flexión con rotación. Entonces cada uno a su nivel, vamos generando esa movilidad, vamos generando ese movimiento, el molinete. Yo la verdad es que me cuesta un poquito cuando flexiono generar rotación, pero bueno, a ver, contadme vosotros si os cuesta igual que a mí o no os cuesta igual que a mí. Como os digo, 40 segundos, nos quedan unos 16 segundos, seguimos dándole caña, ¿vale? Eso es, el molinete se termina ya. Siguiente ejercicio que os he diseñado se llama, o me gusta llamarlo, la bailarina. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una coordinación con los brazos y es una pose de bailarina. Hacia la izquierda, hacia la derecha. En realidad el tronco lo único que hace es esto, ¿vale? El que se aturulle un poquito moviendo los brazos, mano a la cadera, llegando bien lejos y ahí trabajáis la flexibilidad y la fuerza, ¿vale? El que quiera puede ir alternando con los brazos, uno para arriba, otro para abajo. Eso es. Lateralidad en bailarina. Eso es. Venga, que nos quedan otros 4 ejercicios. Tenemos que darle... No me tiréis la toalla ahora, que nos llega otro ejercicio que os viene muy bien para manos y para la rotación. Vamos a hacer ahora una rotación lumbar y la vamos a sacar desde aquí. Mirad. Abriendo y cerrando para trabajar lo que son las manos. Vamos a ir de izquierda a derecha. Eso es. Izquierda, derecha. Este ejercicio viene muy bien para los antebrazos. También podéis alternar a la mitad del ejercicio con torsiones izquierdas, derechas, pronosupinación de las manos. Metemos un componente de coordinación y metemos un componente de rotación. Nuestros hombros en todos estos ángulos van trabajando y nos viene tremendamente bien. El que quiera limitarse a coger las manos y hacer otra rotación para trabajar un poquito transverso y rotación, pues le viene estupendamente. Ejercicio del segundo bloque, fíjate, estoy ya como cansadete, así que esto no es moco de pavo, ya te digo, he desarrollado todo en función de pedir y tener un poquito de exigencia. Si esto lo hacéis un poquito más rápido o le incrementáis de 45 segundos a 1 minuto, vais a conseguir un entrenamiento cerca a la media hora, porque ahora mismo estaremos en 20-25 minutos, que puede ser muy interesante. Así que ahora nos vamos a levantar y vamos a seguir trabajando. Vamos con el último bloque, que básicamente es de pie, ¿vale?
Así que venga, chicos, nos ponemos de pie, con un respaldo, vamos a trabajar gemelo. Fijaros, os doy la espalda, lo que quiero es que veáis ahí la contracción del gemelito. ¡Uy, va, que me salgo de la cámara! ¡Uepa! Me pongo un poquito aquí para que lo veáis lateralmente, y es ponerse de puntillas, ¿vale? Me pongo de puntillas siempre apoyado y desgravitando. El que no tenga mucha fuerza en el gemelo, porque se esté recuperando de una lesión o directamente no se encuentre con mucha fuerza, se apoya totalmente como estoy haciendo yo, y lo que hacemos es un balanceo en el que apoyamos y vamos trabajando, ¿de acuerdo? Unos 45 segundos nos viene tremendamente bien para activar toda esta musculatura. Así que venga, ponte con ello, que nos quedan 4 o 5 ejercicios muy interesantes, ¿vale? Eso es, 5 segunditos, vamos a por ello. Y ahora vamos a empezar con un ejercicio de isquiotibial, que son talón al glúteo, ¿vale? Y lo vamos a ir alternando, vamos a ir haciendo una marcha, cada uno hasta donde pueda. El isquiotibial se define desde la rodilla hasta lo que es la caderita y nos ayuda a hacer una extensión, ¿de acuerdo?, de lo que es la rodillita. Y bueno, pues hay que tenerlo fuerte. Es complicado trabajarlo directamente sentado, por eso nos estamos levantando y trabajando contra la gravedad nos penaliza y nosotros llevamos el isquio atrás. ¿Que uno puede ir un poquito más rápido? Hombre, lo podéis hacer más rápido, lo podéis hacer con ritmo. Si tenéis la suerte de tener una silla que pivota como esta, incluso podéis jugar a hacer estos círculos que estoy haciendo yo, pero en un principio lo que quiero es que sea una contracción lenta, sostenida, concentrada y que la estéis disfrutando. Vamos a hacer ahora un pendulito, péndulo de cadera, algo que nos viene tremendamente bien. Entonces, nos apoyamos sobre lo que es la silla y vamos a empezar pierna adelante, pierna atrás, bien apoyado. Si nos apoyamos, somos capaces de levantar nuestro hemicuerpo izquierdo y hacer que una pierna sea más larga que la otra, ¿vale? Al levantar la caderita, pues vamos ahí. Os pongo en este para que me veáis bien. Es un ejercicio que ya empieza a activar la flexoextensión y que esto es una maravilla. A los 20 segundos vamos a cambiar, vamos cambiando ya y empezamos a mover la derecha. Eso es. Movemos la derecha, que nos viene tremendamente bien el ejercicio del péndulo. Y ahora, señores, el ejercicio por antonomasia, el que me tenéis que trabajar sí o sí, lo dejo para el final porque es el que más demanda, la sentadilla, la señora sentadilla. Estabilizamos grados, 90 grados, las piernas, cadera, brazos adelante, nos inclinamos y trabajamos para subir, fuerte, fuerte glúteo, fuerte pierna y vamos cayendo. Subimos fuerte, ¿de acuerdo? Y vamos cayendo, nada de desplomarnos rápido, nos concentramos en trabajar con brazos adelante, que con brazos adelante es muy exigente, manos en rodilla y ahí, recibimos rodillas y ahí, vamos tirando y nos vamos ayudando con todo el cuerpo, nos concentramos, queremos subir, queremos hacer fuerza en las piernas, estamos trabajando con las piernas, eso es. Y os he puesto 45 segundos, esto lo podéis estar haciendo 1 minuto, 2, perfectísimamente, ¿eh? Y vamos con la última. Hemos llegado a la fase en la que nos tenemos que relajar. Vamos a coger aire. Relajamos todo nuestro cuerpo, dejamos salir un poquito la tensión y cada uno que se mueva como pueda, relajándose, extendiéndose, cogiendo aire y soltándolo. Vamos con la última. Súper importante moverse a diario, súper importante cuidarse a diario, chicos. Esto
lo hacéis una vez al día y, como siempre digo, razón de alegría. Vamos a darle caña y, como siempre decimos, hasta la curación y más allá. ¡Vamos!